Bueno, ¿y por qué la Reserva Federal bajó la tasa en 50 basis points y no en solo 25 basis points, considerando todo lo que estamos viendo, un soft landing y elecciones que hacían de los 25 basis points la decisión más prudente? Y por eso la mayor parte de los economistas, de hecho, anticipaba solo 25 basis points. Además, la economía está creciendo bastante fuerte, por lo tanto, la prudencia hablaba de 25 basis points y aún así decidió bajarla en 50 basis points. Creo que lo hace porque la entidad está plenamente consciente de que el proceso desinflacionario que hasta ahora ha sido inmaculado va a dejar de serlo bastante pronto. ¿Por qué lo digo? Bueno, la tasa de desempleo pasó de un 9, perdón, la tasa de inflación pasó de un 9,1%, hablo del IPC headline, a un 2,5% sin que la tasa de desempleo aumente con mucha fuerza. Pasó de un 3,4% a un 4,3% en el máximo, lo que en el fondo define este famoso soft landing, un control de la inflación bastante fuerte sin que hayamos visto ningún costo económico mayor. Y de hecho, la economía ha seguido creciendo con muchísima fuerza. Hoy mismo está creciendo en torno a un 3% en Estados Unidos, lo que denota una situación un poco rara desde el punto de vista económico. Es como que se estuvieran violando las leyes de la economía, pero bueno, voy a explicar en detalle qué es lo que realmente estaba pasando. La clave está en el mercado laboral. ¿Cómo se define la estrechez en el mercado laboral? Básicamente como la relación entre cuántos trabajos hay disponibles en la industria respecto a cuántos trabajadores hay disponibles para llenar esos puestos de trabajo. Por definición, esos son desempleados. O sea, trabajos disponibles respecto a desempleados es la métrica de estrechez laboral que en algún momento llegó a dos veces. O sea, en algún momento había en este mismo ciclo dos trabajos disponibles por cada trabajador desempleado, lo que es el nivel más alto desde al menos el año 60, pero además es el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, la Primera y Segunda Guerra Mundial son los únicos eventos que han superado en estrechez laboral al ciclo actual. Así que llegamos a un nivel de estrechez, la verdad es que bastante fuerte, que es clave en esto. Y es clave porque la estrechez laboral, al menos lo que se ha demostrado, es que provoca inflación. El trabajo de Benigno y Egerson es bastante importante. Gauti Egerson presentó justo después de Jerome Powell en Jackson Hole este paper al que estoy, o sea, del cual estoy sacando toda esta información. Así que lo hizo en el evento más importante para los banqueros centrales y creo que la Reserva Federal además está bastante documentada respecto a estos temas. Y en ese paper lo que se plantea es básicamente que la inflación en este ciclo se explica derechamente por la estrechez laboral. Y eso también explica el proceso desinflacionario, porque lo que hemos visto desde los máximos de inflación hasta ahora es que la estrechez laboral también ha disminuido. Por lo tanto, el proceso desinflacionario se explica también por una menor estrechez en el mercado laboral. Esa mayor estrechez se puede ver, o la relación entre la estrechez y la inflación se puede ver en estos gráficos donde se ve el logaritmo de la estrechez. Podemos definir un mercado laboral estrecho cuando hay más trabajos disponibles que trabajadores, ¿no es cierto? Y como el logaritmo de 1 a 0, cada vez que esto supera el 0, la verdad es que lo que hemos visto es aumentos en la inflación. Por lo tanto, la curva o la relación, digamos, entre la inflación y la estrechez laboral no es lineal. Tiene un pivote en el punto en donde el logaritmo es cero. O sea, el punto en donde hay la misma cantidad de trabajos disponibles que trabajadores disponibles. De ahí en adelante las cosas se empiezan a complicar. Y es importante esto porque llegamos a dos veces, como yo les dije, y por lo tanto el resultado fueron presiones inflacionarias. Eso no se dio en todo el proceso que vimos en los 70, tampoco en lo que siguió más adelante, y se había visto recién en los años 60. En los 60 vimos estrechez laboral y eso también provocó presiones inflacionarias. Por lo tanto, el ciclo actual es único. O sea, Benigno y Egerson llegan a la conclusión de que básicamente, por ejemplo, las cadenas de abastecimiento que generaron bastantes problemas durante la pandemia, generaron inflación, pero el impacto que tuvieron fue acentuado por la estrechez laboral. Por lo tanto, la estrechez laboral es la piedra angular de todo lo que sucedió. Estaba bastante clara la Reserva Federal respecto a este tema y de hecho en noviembre del 2022 Jerome Powell dio un discurso donde habló de la importancia del mercado laboral y llamó a implementar políticas para aumentar la participación laboral y qué sé yo, pero no fue hasta abril del año siguiente, del 2023, en que
Bernanke y Blanchard hicieron un paper o dieron a conocer un paper donde le entregaban a la Reserva Federal métricas para poder tomar decisiones de política monetaria. Ellos hablaban de que la relación de trabajos disponibles a trabajadores disponibles tenía que llegar a 0,8 para asegurar la convergencia en la inflación. Hoy día está en un 1,07. Después de haber pasado por 2 está en un 1,07. Y por lo tanto, de alguna manera, la Reserva Federal se siente que está bastante más cerca del punto en donde se asegura la convergencia y la inflación. No necesariamente están mirando este paper en particular, pero lo que les quiero transmitir con esto es que la Reserva Federal estaba consciente de la necesidad de reducir la estrechez en el mercado laboral para lograr la convergencia en la inflación. El problema de eso es que en algún momento el mercado asumió que eso sí o sí iba a generar una recesión. Y era relativamente esperable que así sucediera, que el mercado lo viera de esa manera, porque todos los procesos de convergencia, perdón, al revés, todos los procesos de reducción en la estrechez del mercado laboral habían estado asociados a aumento en la tasa de desempleo. Eso mostraba la evidencia. De hecho, para mostrar esto se ocupa la famosa curva Beveridge, que lo que hace es relacionar tasa de vacancia, que es cuántos trabajos hay disponible como relación de la población activa, respecto a la tasa de desempleo. La curva Beveridge siempre muestra una relación, o mostraba una relación más bien negativa. ¿Qué quiere decir esto? De que para que la tasa de vacancia cayera y por lo tanto se desestrechara el mercado laboral, o sea, hubiera menos trabajos en el sistema, la tasa de desempleo necesariamente iba a terminar aumentando. Así es como Blanchard, Domash y Summers entraron en una suerte como de discusión con la Reserva Federal en 2022 y la misma Reserva Federal con algunos economistas de prestigio presentó una nota económica que creo que es clave, es bastante brillante lo que hicieron y ellos en el fondo decían lo siguiente, es verdad, la relación entre la tasa de vacancia y el desempleo es negativa, pero no es lineal. Y esto me recuerda un poco el trabajo que les mostré respecto a, eh, o sea, que había hecho Benigno Jägerson, donde muestran la relación entre la inflación y la estrechez laboral, que tampoco es lineal. Lo que plantea de alguna manera Waller y Ventura, que son estos dos economistas, es que la tasa de vacancia eh, hasta cierto umbral va a tener un impacto sobre la tasa de desempleo que va a ser reducido. Pero ese impacto iba a aumentar con mucha fuerza una vez que se superara cierto umbral. Dicho de otra manera, la curva Beveridge se iba a mover mayormente de manera vertical hasta cierto punto. Superado ese nivel, las cosas se podían complicar con bastante fuerza. O sea, la tasa de desempleo efectivamente iba a aumentar y el comportamiento de esta curva iba a ser más horizontal que vertical. Lo que hemos visto hasta ahora es que la curva ha mostrado absoluta verticalidad. Pasamos del punto 1 al punto 2, que ha significado una caída desde 7,5 a 4,55 en tasa de vacancia con un aumento menor en la tasa de desempleo. Y veamos los números, veamos lo que predijo Waller. Algo importante, Waller es gobernador de la Reserva Federal. Él votó en esta reunión para bajar la tasa en 50 basis points. Es además de los gobernadores que más escucha el mercado, por lo tanto es un personaje bastante importante. Él predijo, y aquí tomó un discurso de enero de este año donde hablaba de este tema, pero él predijo lo siguiente, dijo en la nota económica que la tasa de desempleo, perdón, la tasa de vacancia pasaría de 7,5 a 4,5%, o sea, realmente pasó de 7,4 a 4,55, y eso provocaría un aumento de la tasa de desempleo desde 3,7% en 4,2%. Y efectivamente la tasa de desempleo pasó de 3,6% en 4,3%, o sea, casi perfecto. Yo sé que quienes están atentos a las cifras me van a decir, bueno, 4,3% no es la tasa de desempleo actual. Es cierto eso, pero es el último dato que tengo disponible de tasa de vacancia, por lo tanto tengo que ser consistente con las cifras. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir de que la predicción de Waller fue precisa, o sea, efectivamente la curva Beveridge se movió de manera vertical. No hubo mayores aumentos en la tasa de desempleo porque todavía no nos encontramos en ese punto en donde las cosas se empiezan a complicar con rapidez. La pregunta es, ¿cómo logramos que la estrechez se redujera? Porque sabemos que
esa reducción en estrechez no generó aumentos en tasa de desempleo mayores, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se desestrechó el mercado laboral? ¿Cuál fue la razón de fondo? La primera explicación respecto, o sea, la primera explicación, la primera razón para eso. Bueno, eso está en el alto proceso migratorio que hemos visto. Hemos visto una suerte de flujo migratorio realmente increíble. Entre 2022 y 2023 el CBO calcula que entraron entre 2,6 millones y 3,3 millones de personas a Estados Unidos. Y el mismo CBO anticipaba niveles similares el 2024. Por lo tanto, entró mucha gente. ¿Qué es lo que pasó con esa entrada de gente? Y aquí puedo explicar más o menos qué es lo que hay detrás de todos estos gráficos complicados de curva Beveridge, relaciones de inflación y de estrechez. Bueno, vamos al día a día. Cuando el mercado laboral estaba muy estrecho, los empleadores no tenían cómo conseguir trabajadores para llenar los turnos. ¿Qué es lo que terminó pasando entonces? Es que empezaron a buscar gente en la competencia, no había de dónde más sacar gente. Y eso implicaba aumentar fuerte los salarios. Con la llegada fuerte de inmigrantes no fue necesario robarle trabajadores a la competencia y no fue necesario tampoco aumentar con fuerza los salarios. Por eso hubo menos dinamismo en salarios y hoy día la variación año contra año los salarios se ve bastante menor que en los máximos. ¿Qué sucedió a la par? Los nuevos trabajadores llenaron los puestos de trabajo que había disponibles porque entraron a una economía que ofrecía muchas oportunidades. Bueno, esos puestos de trabajo se fueron llenando y pasamos de 12 millones de puestos de trabajo disponibles en algún punto a 7,6 millones de puestos de trabajo hoy. Todo ese diferencial en buena medida se explica por inmigrantes que tomaron esos puestos de trabajo. La pregunta es, bueno, ¿por qué no se crearon nuevos puestos de trabajo? Bueno, eso va lo voy a analizar en unos momentos más y es clave para entender lo que viene ahora. ¿Y por qué es clave? Porque Waller, además de predecir qué es lo que pasaría del punto uno al punto 2, también hizo una predicción importante de cara a las decisiones que está tomando la Reserva Federal actualmente. Él dijo, si es que la tasa de vacancia caía de 4,5%, habría un aumento significativo en la tasa de desempleo. Y aquí está el detalle. La curva, como les dije, no es lineal. Por lo tanto, hasta el umbral, que estaría en 4,5%, la tasa de desempleo realmente iba a caer, perdón, la tasa de desempleo iba a aumentar ligeramente. O sea, desde el 7,5% al 4,5% iba a haber un aumento de alrededor de 0,9% más de tasa de desempleo. Pero una vez que cayera de 4,5%, el impacto iba a ser muchísimo mayor. Los cálculos son 1 a 3 veces. O sea, eh, una reducción, por ejemplo, desde el 4,5% a un 2,5% iba a significar un aumento de más de 2 puntos o alrededor de 3 puntos de desempleo. Y por lo tanto, lo importante ahora es entender de que como estamos en 4,55%, o sea, estamos en el mismo umbral, si es que seguimos viendo un proceso de desestrechez en el mercado laboral, ese proceso va a traer mayores costos para la economía porque va a generar mayor presión sobre la tasa de desempleo, mucho mayor de lo que se ha visto hasta ahora, porque como les dije, el proceso no es lineal. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay detrás? Si el mercado laboral hoy día ya está en equilibrio y aparentemente lo está, la relación entre ofertas laborales y desempleados es 1,07, por lo tanto estamos en un mercado laboral ya definitivamente balanceado. Esto es relevante y algunos estudios de la misma Reserva Federal dan cuenta de que el mercado laboral ya se habría empezado a desestrechar, perdón, ya habría alcanzado niveles de balance, digamos, hace bastantes meses. Y por eso el movimiento en el margen de la tasa de desempleo ha sido bastante más horizontal que lo que se había dado, no sé, en 2023 o 2022. Así que la misma Reserva Federal sabe que el mercado laboral ya alcanzó el umbral, digamos. A eso hay que sumar que el proceso migratorio va a continuar. ¿Y por qué va a continuar? Porque independiente de que efectivamente se va a ver menos activo que antes, todas las predicciones bajo el gobierno de Donald Trump, en al- en- independiente de que tenga o no el Congreso a su favor o Harris, en todos los casos va a provocar al menos algunos meses más de alto flujo migratorio y por lo tanto la oferta laboral va a seguir siendo alta.
¿Qué es lo que necesita la Reserva Federal? Necesita entonces que la demanda laboral sea fuerte para compensar la oferta laboral. Y vemos una demanda laboral anémica. Hay un montón de formas de ver esto. Por ejemplo, en la encuesta del Conference Board, las respuestas a cuántos creen o ven el trabajo o el mercado laboral lleno de ofertas laborales versus cuántos, o lleno de trabajo, digamos, versus cuántos dicen que está costando conseguir un trabajo. Bueno, eso está dando cuenta de demanda laboral muy, muy débil, a pesar del crecimiento de 3% que estamos viendo en la economía. Y es más, la tasa de contratación, a pesar de que en el margen subió, está en niveles que no son consistentes con crecimientos económicos del orden de 3%. El mercado pone la atención en la tasa de despidos que ha estado baja, pero hay que ser cuidadoso con esto. Cuando la tasa de despidos empieza a aumentar es porque ya definitivamente la situación es grave. No estamos todavía en esa situación grave, estamos en el proceso previo. Así que cuidado, que la tasa de despidos nos va a dar un aviso demasiado tardío respecto a las condiciones del mercado laboral. Así que bueno, ¿cómo ve el tema de la Reserva Federal? Porque es entretenido hablar de todas estas cosas y uno puede en el fondo armar todo tipo como de teorías, pero si la Reserva Federal no está de acuerdo con uno, no tiene ningún valor nada de lo que estamos hablando. Yo creo que la Reserva Federal está bastante en línea con lo que hemos conversado, lo que yo les he comentado, porque en el último CEP, en el resumen de proyecciones económicas, aumentó con fuerza la proyección de desempleo a 4,4% este año desde un 4% en el CEP anterior, en el que se había entregado en junio. El próximo año un 4,4% también, el año siguiente un 4,3%, lo que representa aumentos de 0,4 y 0,2 y 0,2 en los próximos años, así que un aumento importante en la proyección de desempleo. La Reserva Federal se vio sorprendida por la realidad. Las proyecciones que tenía respecto a desempleo eran bastante más optimistas que la situación actual. Y, y pueden poner atención también en el riesgo, en la proyección, o sea, perdón, el riesgo en la tasa de desempleo. Lo que aparece en línea punteada es lo que habían contestado en junio respecto al riesgo. Los consejeros creían que el riesgo era relativamente balanceado para el mercado laboral y ahora ven riesgo alcista. Por lo tanto, vemos, o sea, sumando ambas cosas, se ve bastante probable que este 4,4% pueda ser más alto o este 4,4% del 2025. Así que atención, que la Reserva Federal bajó la tasa porque está preocupada por el mercado laboral y nos lo dijo con claridad durante el CEP. Los consejeros no van a decir públicamente que estamos preocupados por una cosa o la otra porque eso asustaría al mercado. Lo último que haría la Reserva Federal sería asustar al mercado, así que no seamos ingenuos, pero eso no quiere decir de que no esté preocupada la entidad. Y algo muy relevante respecto a todo lo que he conversado es que este 3% de crecimiento que está mostrando la economía no está generando una tasa de contratación suficientemente alta para compensar el flujo migratorio. ¿Y cuál es el detalle? Es que entonces la política monetaria tiene que caer a niveles que sean expansivos. Si estamos todavía, hay discusiones sobre si estamos en niveles muy contractivos o no, pero definitivamente la Reserva Federal tiene mucho espacio para bajar la tasa antes de sentir, al menos de que la economía está con la ayuda suficiente para compensar el flujo migratorio y generar este mayor aumento en demanda laboral.